noches a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy me toca dar a mí el tema de esta noche y la verdad es un tema buenísimo el que traigo el día de hoy. Me lo han pedido muchísimo y me han dicho, Tere, habla de los miomas. Así que sí, hoy vamos a hablar de los benditos miomas. Claro que al hablar de miomas vamos a estar hablando del útero y vamos a hablar pues de varias cositas por ahí que yo sé que muchos se llegan a preguntar y sobre todo pues evidentemente mujeres, pero hombres también son bienvenidos a conocer qué está pasando en la parte de una mujer, en el útero de una mujer cuando se desarrollan miomas. Así que bienvenidos a esta transmisión del día de hoy y vamos a empezar primero lo primero. Empecemos a hablar sobre la palabra mioma, de dónde viene el mioma o qué carambas es un mioma. Bueno, vamos a desmenuzar la palabra. Ya saben que a mí me gusta como que separar las palabras, no sé qué traigo con la separación de palabras, pero me gusta. Prácticamente el mioma, si separamos en mios y oma, mios habla de músculo y oma es un tumor. Entonces, si juntamos las palabras, una, un mioma puede ser una tumoración de músculo, un tumor de músculo. Y sí, eso es prácticamente lo que es un mioma. Se dice que es un tumor de tipo benigno y sí es un tumor de tipo benigno y realmente la malignidad, o sea, que algo se haga maligno en un mioma es de menos del 1%, así que sí es un tipo de tumoración que es benigna. Así que bueno, esa es la definición de mioma. ¿Dónde se da? Se puede dar pues en varias partes del útero, recordando que el útero pues está en la parte abdominal baja, en la parte pélvica, y ahí se pueden formar los miomas. ¿Dónde? Afuerita del útero, en medio del útero, o sea, en la parte muscular, y dentro del útero, ¿sale? Entonces hay tres tipos de miomas, pero los tres tienen la misma emoción que hoy vamos a conocer cuál es esa emoción, ¿sale? Entonces, vamos a conocer un poquito de estadísticas. Fíjense que estaba yo investigando un poquito sobre qué onda con las estadísticas, cuántas personas llegan a tener miomas. Y las estadísticas están diciendo que 7 de cada 10 mujeres llegan a tener miomas. A mí me sorprendió la cantidad. Y dije, a mi punto de vista, yo no conozco a tantas mujeres con miomas, aunque sí son bastantes, pero no sé, como que en mi cabeza 7 de cada 10 es demasiado. Pero viene la parte 2 de la estadística. De ese 7 de cada 10, un 20 al 40% desarrolla signos y síntomas. Es decir, que solamente el 40% se entera que tiene estos miomas por el malestar que han tenido. Por ejemplo, sangrados profusos, por ejemplo, que haya dolor en el abdomen, en la pelvis, por ejemplo, que sientan una masa tal cual, se puede sentir a nivel abdominal, y ahí es cuando se dan cuenta que hay miomas. De hecho, incluso cuando hay muchas hemorragias y no saben ni por qué, pues de repente es como, ah, con razón, es que había miomas. Entonces, pues bueno, sí es una cosa súper común en las mujeres, ya sea que se diagnostiquen o no se diagnostiquen, pues el mioma es súper común. Para los biofísicos nos es súper importante saber en dónde está localizado el mioma, así que si tú tienes miomas, identifica dónde lo sientes, si es que lo sientes del lado derecho, lo sientes del lado izquierdo, si te hicieron un ultrasonido, está del lado derecho, está del lado izquierdo, si apenas te van a hacer el ultrasonido porque se sospecha de miomas, pregunta, ¿está del lado derecho o está del lado izquierdo? Porque eso nos va a llevar a la raíz emocional exacta de las emociones que has vivido. Y de una vez te digo el tiempo. Si te diagnostican, por ejemplo, hoy, búscale la emoción hace 3 o 5 años. Entonces, hoy vamos a hablar de esas emociones y cómo es que un mioma es realmente un mecanismo de protección, de defensa y de alerta de tu cuerpo. Tu cuerpo no se está enfermando, pero lo que sí está haciendo es que se está protegiendo. ¿De qué manera? Fíjense que, nada más para hablar un poquito del contexto, imagínense el útero. El útero se dice que más o menos es del tamaño de un puño. O sea, la verdad es un órgano que está chiquito. Pero, ¿qué alberga aquí? Pues alberga un bebé, ¿no? Cuando se está gestando, ese útero crece hasta 10 veces o más su propio tamaño. ¿Cómo lo crece? Ah, pues a través de proliferación de los músculos. Entonces, claro que tiene esa capacidad de crecimiento. ¿Para qué? Para el momento de la concepción y que crezca un bebé, ¿cierto? Entonces, con eso quiero que sepas que
Así, o sea, si en 9 meses es capaz de crecer 10 veces su tamaño, quiere decir que claro que puede proliferar muy rápido esas células musculares para que crezca el útero. Entonces, bueno, teniendo eso en mente, quiere decir que claro que el útero tiene muchísima capacidad para hacer ese crecimiento, ¿cierto? El mioma, decíamos que al ser como un tumor muscular, prácticamente hace lo mismo, pero no para albergar al bebé, sino que empieza a protegerse. La cosa es que, ¿de qué caramba se está protegiendo mi útero? Y ahí hablemos del secreto de la salud, que espero que ya en este punto ya se lo sepan. Y si es la primera vez que nos ves, aquí en la biofísica sabemos que el secreto de la salud está en el sistema digestivo. Entonces, todo tiene una raíz ahí. ¿Por qué? Fíjate que si nosotros nos imaginamos como la estructura, tenemos colon ascendente, transverso, descendente, colon y recto, ¿cierto? Y está aquí en esta cavidad, ¿sale? Y ahí mismo, abajo, en la parte pélvica, está este útero que es el protagonista del día de hoy, ¿vale? Entonces, aquí está el útero, comparte espacio, ¿sale? Entonces, ten eso en mente. Estructuralmente están muy cerca. También por ahí está la vejiga y más órganos. Entonces, claro que hay una cercanía. ¿Qué pasa entonces con el sistema digestivo y qué relación tiene con el útero? Pues bueno, recordemos que el sistema digestivo tiene tres funciones. La función nutricional, tiene la función de una bomba de retorno y también tiene la función de que es un segundo cerebro. Ya tenemos videos un poquito más extensos sobre ese tema, pero lo que quiero que sepas y en resumen para el día de hoy es que toda emoción que nosotros vivamos va a ser un cambio a nivel intestinal, ¿sale? Entonces, si hay un cambio a nivel intestinal producto de una emoción, que es lo que vamos a hablar hoy, qué emociones están relacionadas con ese mioma, entonces va a empezar a haber afecciones fisiológicas, ¿vale? Entonces, viene la emoción, hacemos un cambio de respiración de manera inconsciente, de ahí viene un cambio a nivel intestinal, gracias a toda una descarga adrenérgica, se presiona el intestino o se aguada, específicamente en el mioma, tiene que ver más con una presión, con un apachurrón o varios apachurrones intestinales. Eso va a dificultar la salida de las heces fecales. Espero que nadie esté cenando ahorita porque sí voy a hablar tantito de popó. Provecho si alguien está cenando. Pero bueno, entonces tenemos esas austras intestinales, tenemos ese intestino. La última parte de la digestión prácticamente es que tenemos que formar una heces fecal y sacarla, ¿sale? Pero si el intestino tiene estos apachurrones por estas emociones, que es, ahora científicamente sabemos que aquella cosa o apachurrón que nos decían los abuelitos, las abuelitas, pues es cierto, ¿no? Ay, es que sentí que se me entripó de tanto coraje. Pues es cierto, tenemos neuronas a nivel intestinal que responden a nuestras emociones, ¿vale? Entonces tenemos esta emoción, se apachurra la tripa y no sale adecuadamente la heces fecal. ¿Sale? Ahí es donde empieza la bronca. Específicamente en el útero, hay ciertas áreas donde se están guardando más popó. ¿Qué va a pasar con esa popó? Pues se va a empezar a adherir a las paredes intestinales y se va a empezar a fermentar, ¿va? Entonces, cuando esto se fermenta, se va a hacer sumamente caliente el medio. O sea, toda esta parte se va a empezar a calentar un montón. Va a generar un montón de gases. Va a empezar a generar muchísima acidez. Y ese medio prácticamente empieza a alertar a todo el cuerpo y dice, alerta, algo está pasando aquí. Yo cuerpo tengo que hacer algo para proteger este medio, ¿sale? Entonces, ya tenemos que una emoción cambia el intestino en su forma, en la parte fisiológica, eso dificulta la salida de las heces fecales, eso se fermenta y se empieza a calentar y empieza a generar estos gases y esta acidez. Ok, vamos al útero. ¿Qué tiene que ver eso con el útero, Tere? Bueno, por radiación empieza a sentirse el calor. El útero empieza a sentir ese cambio térmico y empieza a generar pues también un estrés térmico y empieza a estar en modo alerta. Y el útero empieza a pensar como, y justamente el útero literalmente su función primaria, y no es la única, ojo, no es la única, pero una de sus funciones primarias y primordiales es literalmente cuidar la vida.
porque ahí claro que es donde se genera y se gesta la vida. Entonces, claro que el mismo útero quiere proteger esta estructura tan importante para nosotras como mujeres y como sociedad y como humanidad. ¿Cómo la va a proteger? Pues va a empezar a generar músculo afuera. A mí me gusta pensar lo que es como un pseudoútero. Empieza a generar este pseudoútero o como un escudo, como te gusta imaginarlo. Empieza a generar este escudo de protección para que el útero tal cual se mantenga estable en caso de que venga vida. Y aquí se me viene a la cabeza una pregunta que me llegan a hacer mucho, que dicen, oye Tere, entonces ¿los miomas son los que están ocasionando la infertilidad? No necesariamente. Y la gran mayoría no genera infertilidad. He conocido cientos de mujeres con miomas que generan y que crecen un embarazo y sale todo bien. Entonces, no es una condicionante de infertilidad. Ahí sería otras emociones y esa es harina de otro costal y ya nos iremos en algún momento a buscar justo o a explicar un poquito más de eso. Pero regresemos aquí al tema de miomas. Entonces, con esto que ahora sabes, quiero que tengas toda esta certeza de que tu cuerpo no se está enfermando, sino que se está protegiendo. ¿De qué se está protegiendo? Pues de ese calor que está habiendo en los intestinos. ¿Por qué fue ese calor de los intestinos? Porque no salió la popó. ¿Por qué no salió la popó? Porque hay un apachurrón. ¿Por qué hay un apachurrón? Por estas emociones que te voy a contar hoy. ¿Va? Y te decía al inicio que es súper importante o lo más, o si puedes o tienes la posibilidad de buscar de qué lado está el mioma, si está del lado derecho o si está del lado izquierdo, sería sumamente útil para poder hacer como un diagnóstico, ¿sale? Vámonos a las emociones de los miomas. Acuérdense que a mí me gusta hablar de nombres y apellidos. Entonces, en nombres y apellidos emocionales que te llevan a hacer un mioma, el nombre, primer nombre, tiene que ver con celos. Sea mioma derecho o sea mioma izquierdo, son celos. Ahora vamos a irle poniendo apellidos, ¿vale? Bueno, me falta uno del tronco común, ¿no? Celos y devaluación. No me siento valorada por. Entonces, son esas dos emociones primarias. Ahora vámonos a los apellidos, lado derecho o lado izquierdo. Yo sé que siempre hablamos que el lado derecho tiene que ver con hombres, lado izquierdo con mujeres. En este caso específico, no es de esa manera, son un poco más generales. Es decir, vamos al nombre y apellido de un mioma del lado derecho o que está tal vez centrado, pero está más ladeado hacia el lado derecho, ¿vale? Entonces, celos con devaluación y cuando es del lado derecho, perdón, es de pareja, ¿vale? Parece que sí, es que mi pareja es un hombre, yo siendo mujer, pero también puede dar con una pareja que es mujer. O incluso, y aquí viene algo bien divertido, puede que ni siquiera tengas celos de tu pareja o que ni pareja tengas, pero sientes algún celo o alguna traición, un enojo por celos porque le pusieron los cuernos a la hermana, a la prima de la amiga, a la mamá, y entonces tú eres quien está viviendo esas emociones de devaluación, de celos de pareja. O hay otro tipo de celos también de pareja. No necesariamente me refiero a como los cuernos, ¿no? De que me traicionaron y se fue con otra. No necesariamente. Sí puede ser que también se genere un tipo de celos que puede ser un celo de que le presta más atención al fútbol, que le presta más atención a su carro, que le presta más atención a su familia que a mí. Entonces, ese tipo de celos también entra en este tipo de celos de pareja. Entonces, nombre completo, celos de pareja cuando está del lado derecho, además de una devaluación. Si ustedes han visto alguno de mis videos o de los videos de cualquiera de mis compañeros, tenemos videos con Sergio, con Leti, con Charlie, con Arturo. Hay veces que hemos hablado también de las emociones de los senos. Son las mismitas emociones. Y la gran pregunta sería, ¿qué diferencia una de otra? ¿Por qué un celo del lado de pareja que da del lado derecho en el seno también es la misma emoción, pero en el útero? Ahí les va. ¿Qué pasa a nivel uterino? ¿Y por qué se va hacia abajo? ¿Por qué se va hacia el útero? Tiene que ver con que sientes una inferioridad, como que, vamos a poner el ejemplo, vamos a pensar que sí echaron los cuernos, ¿no? Que le echaron los cuernos y entonces un coraje cañón con el celo de pareja porque me pusieron los celos, ay, los cuernos, pero
Aquí está en la diferenciación, pero siento que quien me puso los cuernos es más feo que yo, o está más chaparra, o híjole, no es menos que yo. Sientes que es menso, que es tonto, algo así, y por eso se va hacia abajo, por eso se va aquí a la parte uterina. Entonces, ya tienes todo el nombre completo de qué pasa del lado derecho. Ahora del lado izquierdo, ¿va? ¿Qué va a pasar si este mioma está saliendo del lado izquierdo o parece que está a la mitad, pero está más ladeado hacia un lado o está más crecido hacia el izquierdo? Serían estas otras emociones. Mismo tronco común emocional, nombres y apellidos, acuérdense. Celos celos con la devaluación, pero en este caso no son de pareja. En este caso pueden ser de dos tipos, familiares o laborales. ¿Cómo se ve un celo familiar? Por ejemplo, por lo regular es el celo con el que tú piensas que es el más menso, el hermano más tonto o el primo, pero a fuerza es algo familiar. Se siente ese celo familiar, le prestan más atención a él, le tienen más cuidados a él, le dan más cosas a él y viene esa celotipia, ese celo, coraje, devaluación. Y te digo, para que se vaya al útero, tú lo tienes que percibir, y ojo con la palabra percepción, lo tienes que percibir incluso como inferior que tú. Es tonto, está chiquito, no le sabe, cuestiones de ese tipo, y por eso se va al útero en esta parte izquierda, ¿sale? Entonces ya tienes el nombre completo. Ahora, ¿cómo se vería uno laboral? Uno laboral es que llegó alguien a tu puesto igual y no sé, tal vez tú eras el guau y ahora ya no te prestan atención. Y ahora es como que le prestan atención al nuevo y sientes esa celotipia, ese celo, el celo laboral, el celo de que tal vez alguien gana más que tú, el celo tal vez de le dieron el puesto a él en vez de a ti y sentiste ese celo. Te decía que del momento de diagnóstico, búscale 3 a 5 años antes la emoción. Y sé que por aquí, pónganme en los comentarios, Tere, ya lo identifiqué, si es cierto, ya sé dónde está ese celo. Ahora, ¿qué hago? ¿No? La gran pregunta es, ¿qué hago? Primero, tranquilo, tranquilízate. Identifica la emoción. Eso está padrísimo. Cuando ya identificas dónde fue la raíz emocional, que ahora sabes que producto de esas emociones se apachurró el intestino, no salió la popó, se hizo todo caliente y tu útero no se está enfermando, sino que se está protegiendo literalmente a la parte creadora de vida. Y fíjense que sé que está muy común desde hace muchos años que se dice que el útero solamente sirve para traer hijos y para traer problemas. Y no, amigos, no. El útero tiene muchas más funciones, tiene funciones circulatorias, tiene funciones linfáticas, tiene funciones de regulación hormonal. Si bien no, en sí las hormonas las generan nuestros ovarios, pero funciona como un tipo regulador. Entonces, ¿por qué entonces no se explican que si quitan el útero empiezan a tener un montón de achaques a pesar y que les dejen los ovarios? Entonces, claro que tiene una función. Tú puedes empezar a recuperar tu cuerpo. Y la verdad es que sí siento en mi corazón decirles esto. Si tú ya tomaste la decisión de operarte, amiga, y te lo digo así de mi corazoncito, amiga, busca quien te quite el mioma si quieres, pero mantén tu útero. El útero no es un órgano accesorio. ¿Te lo puedes quitar solamente con el cambio de emociones? Sí, sí, y lo he visto muchas veces. Si tú decides hacer un cambio distinto, porque si ves aquí como que entre líneas, el coraje intenso es como que no te valoras tú o quieres que alguien más te valore o que alguien más, pues sea esa persona que te valide, porque hay una devaluación. Entonces, quieres que alguien más te valide. Puede ser la pareja, la parte laboral o la parte familiar. Identifícale ahí. Y a mí me gusta hablar como tipo antídotos. ¿Cuál sería el antídoto? ¿Cuál sería el antídoto de este celo? ¿Cuál sería el antídoto? Primero valórate y valídate tú. No busques el reconocimiento externo. Y les decía que la palabra percepción es muy importante. Y aquí te voy a definir cuál es la definición de una emoción.
La definición de las emociones son respuestas electroquímicas ante los estímulos de la percepción humana. Lo que tú estás percibiendo de esa pareja, de esa mamá, de ese papá o de aquella familia o de ese trabajo, si tienes miomas, te puedo asegurar que esa percepción no te está sirviendo. Tu cuerpo te está diciendo, te está avisando. El cuerpo te habrás dado cuenta que no se está enfermando, sino que se está protegiendo, porque eso es lo que hace nuestro cuerpo. No se descompone, simplemente empieza a tener esas funciones, esos mecanismos de protección y de alerta. Y te está diciendo, hey, alerta, estas emociones no nos están sirviendo. Esto no eres tú, es más. Tú eres amor, tú eres valiosa, no porque alguien te ponga la etiqueta de vales tanto, sino porque tú sabes lo que vales. Y ahí es donde empieza a cambiar tu percepción. ¿Qué va a pasar? A nivel de memoria emocional, imagínate así. No es tan así el asunto, pero para que quede como, no sé, yo soy muy visual, entonces me gusta como contarles, así que imagínense conmigo. Imagínense que este pedacito intestinal, porque hablábamos de una memoria emocional, imagínense que justo aquí está ese celo familiar, ¿va? Entonces, como me enoja ese celo, estoy con ese celo, me siento poco valiosa y todo eso, aquí está el espasmo, ¿vale? Entonces, esta parte espástica, imagínate, te digo que no es literal, pero imagínate que este pedacito es el que llega directamente al útero, ¿sale? Entonces, aquí imagínate que sale la vena, que sale la arteria, que sale el nervio y está la linfa. Este es el encargado de hacer que este útero esté funcionando súper bien, pero no puede porque está apachurrado. Y aquí se está quedando la popó adherida. Una de las funciones que te decía del sistema digestivo es que también funciona como una bomba de retorno, o sea, se asegura que también junto con el corazón se mueva adecuadamente la sangre. Entonces, este intestino contracturado no va a poder moverse adecuadamente, por lo tanto no va a irrigar correctamente aquí y además está caliente. Entonces, ¿cómo se te ocurre que podría sanarse esto? Tal cual, liberando esto. Cuando tú liberas este intestino, va a empezar a fluir en sí, ya las heces fecales ya no se van a adherir. Este se va a mover libremente y entonces la sangre va a llegar a irrigar correctamente este útero. Ya no va a estar ácido porque ya no tiene esas heces fecales. Y entonces, ¿qué va a pasar? Así como cuando se gesta el bebé, sale el bebé y el cuerpo y este útero es capaz de reducir su tamaño. Tuc, 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 tuc. Asimismo, se puede como reabsorber ese músculo. De verdad, nuestro cuerpo tiene esa capacidad de autorrepararse, de autosanarse. Es una maravilla y es una chulada nuestro cuerpo, es una maravilla incluso ingenieril. O sea, a mí me sigue sorprendiendo la rapidez que nuestro cuerpo responde ante cualquier cambio que hagamos. Y el cambio más importante en este caso es tu cambio de percepción, cambiar la forma en que piensas de esos celos, de esa familia, de ese esposo, de este entorno laboral, ¿va? Entonces, pues bueno, ahí tienes en muy resumido qué es lo que está pasando a nivel uterino, qué es lo que está pasando eh, en, en estos celos, por qué se va hacia acá abajo. Y ojo también ahí, qué es lo que estás pensando en cuanto a un complejo de juicio de que alguien es menor, inferior a ti y que está más tonto, que está más feo y te digo que el pensamiento clásico que yo escucho es como, y se fue con la más fea, que es lo peor. Ah, pues por eso te dio en el útero, ¿no? Entonces, todo ese tipo de pensamientos, primero que nada, identifícalos y de ahí tú puedes decidir hacer un cambio. Si de plano dices, ¿sabes qué, Tere? Yo no puedo hacerlo sola, ahí te iba a decir solo o sola, pero no, este caso es específico de mujeres. Entonces, si tú dices, no puedo hacerlo sola, hay herramientas. Y las herramientas, claro que tienen que ver con disminuir la forma en que estás teniendo este enojo constante de celo. ¿Y cómo lo hacemos? Hay un nutriente de IBS Evolution que se llama Real XB. Entonces, primer nutriente que te recomiendo, Real XB. ¿Qué otra cosa? Hay que mover esa popó que está adherida en las paredes intestinales. ¿Con qué hacemos eso? Linaza, ¿vale?
Estamos hablando de una tumoración de tipo benigna, pero sigue siendo una tumoración. Entonces, podemos ayudarle al cuerpo como diciéndole, "Hey, está bien, te doy chancecito". Y sobre todo algo importante es que no haga angiogénesis. Entonces, ahí hay otro elemento que se llama CARTICAT. Entonces, ahí van 3 nutrientes. Otro, dijimos que el útero también nos sirve como un tipo regulador hormonal. También como está en la misma estructura o en el mismo espacio pélvico, el útero junto con sus ovarios, cuando esto está caliente, también se hace una desregulación hormonal. Entonces, sí es muy buena idea empezar a regular las hormonas de manera natural. Y para eso hay un elemento maravilloso también de IBS Evolution que se llama Wild Jam. Entonces, esa les recomiendo sobre todo todos los que tengan miomas y eligen 2 nutrientes, yo les diría Relax y Wild Jam. Esas 2. Pero les serviría mucho, me encantaría que tomaran también la linaza, el Carticat y el Antiox. Ese sería como el paquete para ustedes y tomarlo al menos 3 meses y revisar otra vez de ultrasonido. Que es más fácil también juntar con un cambio de pensamientos. Como te habrás dado cuenta, claro que el cambio de pensamientos es súper esencial. Cambias un pensamiento y te ayuda a cambiar la emocionalidad. Y aquí también, antes de irme, porque ya se me estaba olvidando, un punto muy importante. Ahorita que les hablaba de la parte quirúrgica, es muy clásico, súper clásico, que una vez que se retiran los miomas de manera quirúrgica, de pronto vuelven. ¿Por qué creen que vuelvan? Pues claro, porque sigue la emoción, por lo tanto sigue el mismo apachurrón, por lo tanto se sigue fermentando, por lo tanto se sigue calentando, por lo tanto el útero dice, yo voy a hacer mi pseudoútero, voy a hacer esta protección en forma de escudo para proteger ese útero. Entonces, si ya te operaron, si ya te quitaron los miomas, asegúrate de darte la oportunidad de hacer este cambio de pensamientos, de hacer este cambio emocional y por supuesto de estar estabilizando tu cuerpo con la ayuda de nutrientes. Y si dices de todas maneras no puedo hacer el cambio de pensamientos, contáctanos en Natural Life. Ahí tenemos sesiones, tenemos biofísicos en varias partes del país. Yo estoy en Houston, pero consulto de manera en línea. Entonces, aquí escríbele a mi querida Ale, le puedes mandar un mensajito. También aquí en Natural Life está el WhatsApp directo. Por si tú quieres y decides que requieres ayuda, pues nos tienen a un clic de distancia en WhatsApp. Ahí les van a dar todos los informes para que nos podamos ver, ya sea en sesión 1 a 1 en México, Ciudad de México, ahí en Pachuca, ahí en Guadalajara, en Ciudad Juárez con Charlie, Querétaro, Celaya. Entonces, ustedes escriban por si requieren este acompañamiento. Así que, pues bueno, ese fue el tema de hoy. Espero que les haya gustado mucho, sobre todo que les sirva. Síganme en mis redes sociales, estoy como Tere Campiña Biofísica. Este video lo voy a subir seguramente a YouTube, entonces fíjense que también, y este a modo de chismecito, nos han estado bajando muchos videos, no sé qué onda con Facebook, entonces véanlo, apréndanselo, si no, búsquenlo allá en YouTube, que seguramente por ahí lo voy a andar subiendo. Un gusto haber estado con ustedes esta noche, les mando muchos besos, muchos abrazos, mil bendiciones y nos vemos en un par de semanitas y de paso déjenme qué tema les gustaría que tratemos en estas nochecitas. Que estén muy bien, besitos, bye bye.